¿Cuántas caídas hasta ahora, Ernesto, de este tipo ha visto, inclusive más agresivas? Lo peor que puede pasar es que el mercado continúe creciendo porque Pongo una orden de 500 acciones de Apple a 207 y el mercado el día después cae casi $100,000. el dinero de verdad se hace cuando tú puedes ser agresivo. Han pasado 5 años, evidentemente, nos convertimos en millonarios. Siempre que el mercado se recupera, no es para frenarse en all time high previo, es para seguir. Sigue con todo. ¿Qué empresa pudiera dar un próximo 22,000%? Antes de iniciar este podcast, si te interesa invertir en acciones que paguen dividendos y que tengan excelentes retornos como Apple, Google, Tesla e incluso aprender day trading para encontrar oportunidades en el día a día, agenda una llamada en el link justo acá debajo para que uno de nuestros asesores académicos pueda guiarte en tu nuevo futuro financiero. Ahora sí, iniciemos con el podcast. Saben que recientemente, hace unos días, estaba en el gimnasio entrenando y se acerca un fan del podcast, podríamos decir un seguidor. Me dice, oye, tienen mucho que no suben un podcast. Y yo le digo, lo que pasa es que nos vamos para México como por 2 semanas y vamos a llegarle allá no solamente con salsa picante, un poco de guacamole, sino que también vamos a bajar por lo menos con 10 podcasts. Guys, bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Estamos acá en el penthouse. ¿Podemos decir dónde estamos? ¿Se puede? Dilo. En el penthouse de Ernesto. Tú sabes que el domingo, cuando abren los índices asiáticos, inmediatamente ya eso te da un poquito como un reflejo de lo que puede suceder el lunes. Cuando yo vi que los índices japoneses estaban en el suelo, yo dije, ok, lunes va a ser un día muy bueno de compra. Lo cual, cuando sucede esto el lunes, en el pre-market, yo me acerco atrás de Jorge y lo único que digo, señores, esto no es lo que ustedes estaban esperando, un descuento. O sea, tú no quieres comprar barato, tú no quieres comprar ropa, electrodoméstico, computadora, etcétera, cuando hay Black Friday. Bueno, tenemos un Black Monday, aprovechen. Y no sé qué tú opinas de esto, Ernesto, pero hoy en día, 2024, estos 7, 8 años de experiencia que tenemos en el mercado, nos hacen reaccionar hacia las caídas totalmente diferente y digamos que al contrario como reaccionábamos en el 2017, 2018, 2019, 2020, donde antes eso nos causaba ver nuestro portafolio negativo, hoy nos entusiasma de saber que, bárbaro, por fin el mercado dio una entrada buena para uno hacer un deploy de 100, 50, 250 mil dólares. ¿Cuántas caídas hasta ahora, Ernesto, tú de este tipo has visto y inclusive más agresivas? De más de 20%, 3. La subida de las tasas del 2018 se dio en un momento que Donald Trump estaba peleando con Kim Jong-un, hablando de bombas nucleares. Eso hizo que cayera más de 20%. El COVID, obviamente. Sí. Y 2020. la crisis inflacionaria 2022. Y mira cómo es la cosa. Yo siempre cuento esta historia. Uno tiene que, nosotros tenemos que buscarnos excusas para sobrepasar el riesgo. En el COVID, que fue un momento que no tiene que ver con la economía, tiene que ver con algo que nunca ningún ser humano vivo había vivido. Un cierre global, económico, por una razón de salud. Se supone que hubo un Spanish flu en el 1918 que pasó algo similar, pero yo no creo que tengamos personas vivas desde el año 1918 que recordaran eso, o por lo menos que lo hayan vivido. Sí, pero con 5 años, 10 años, ellos no se acuerdan. Y yo dije, muy naturalmente, óyeme, yo tengo dinero. Si el mundo se va a acabar, No va a llevar tu el dinero no va a servir para nada. O sea, déjame invertirlo. Y si el mundo continúa con vida, salgo millonario. Bueno, millonario. Renazco millonario.
Y fue la primera vez, que incluso la única vez que me han hecho margin call fue por $11,000. Y miren cómo es la vida. El día que me hicieron margin call, el correo me llega para como a las 3:50 de la tarde, pero para que pusiera $11,000 a la apertura de mercado, 9:30 de la mañana del día siguiente. Dieron un break porque generalmente antes del cierre del mismo día. Depende, por lo menos en TD Canada. Si es ya tarde en el día de trading, la sesión, suele pasar que te dejan para el día siguiente. Si es temprano, sí debe ser antes de que cierre la bolsa. Pero el punto es que el día siguiente fue cuando empezó el reversal y la recuperación post-COVID. Fue 22 de mayo, 22 de marzo, 25 de marzo. Y a partir de ahí, el mercado nunca cerró negativo en el weekly, claro, hasta agosto. Del 22 de marzo hasta el 1 de agosto, el mercado cada semana ganaba 2-3%, 2-3%. Y fue el riesgo más grande que yo tomé. Pude haber aprovechado mejor. Lo que pasó fue que el mindset con el que yo entré, que era obviamente, lo digo bien claro, con miedo, o sea, estoy invirtiendo en una pandemia, no tengo información, veo a presidentes titubear, el presidente de España, el presidente de Italia, diciendo en público, realmente, we are working on this minute by minute, this is something new for us. Y, óyeme, cuando tú ves a los líderes que tampoco saben qué hacer, tú no vas a actuar con total certeza. Tú podías ver inclusive el mismo Redalio. El Redalio salía a hablar de la pandemia y él no hablaba en el matiz de esto es un buen momento para invertir o estoy invirtiendo. Era con cierta incertidumbre porque tampoco él tenía la información suficiente. Nadie. Redalio se fue en la teoría de que han pasado pandemia anteriormente y que en el 1918 y que en el pasado, pero nunca él en medio de marzo, abril, comentó compren o estoy comprando. Y por el contrario, exactamente, billonarios, muchos de ellos, salieron en CNBC pidiéndole a Donald Trump que cerrara el país, como Bill Ackman, que empezó a llorar. Eso está en YouTube, lo pueden buscar. Bill Ackman cries on CNBC. Explica quién es Bill Ackman. Bill Ackman es un billonario, estudió en Harvard, hedge fund manager, muy público, comenta bastante cada trade que está haciendo, le gusta el media, está siempre presente. Muy político. Y tiene, sí, es muy político, y tiene una muy fuerte presencia global y respetado a un nivel increíble en una de las inversiones. Y si alguien quiere saber, por ejemplo, una empresa de la que él es dueño, Chipotle, su hedge Sí. fund, el majority shareholder de Chipotle como empresa. Ujú. Sí, Para que tengan una referencia. entonces que sale Bill Ackman diciendo, temo por mi familia, mi padre tiene problemas de salud, si se enferma con el COVID probablemente ya muera. Yo le pido a Donald Trump que cierre el país. Cuando esto no había cerrado todavía Estados Unidos, los vuelos estaban como si nada. Y ese tipo de noticias te dejan saber a ti que nadie sabe exactamente bajo qué terreno estamos parados. Pero al final uno tiene que buscarse excusas para sobrepasar ese miedo y ver más allá del miedo la oportunidad. Que ahí fue que nos dio a nosotros, en medio de la pandemia, para sacar el coronavirus. Yo digo que ese playlist completo de Sí, podcast, sí. que nosotros, en medio de la pandemia, asustados, estábamos asustados con lo que estaba pasando con nuestro capital, como sea, cada 2 o 3 días sacábamos un podcast nuevo de las compañías que estábamos evaluando y decíamos con mucha cautela, también hazle una evaluación y si te gusta, agrégala a tu portafolio. Y ahí es donde yo digo que pasan 4 años y todavía personas en la industria y fuera de la industria escuchando esto. El primer podcast fue en el 2019 y el primer podcast de Abacus, los primeros 4 podcasts, 2019, eran de AI, 5G. 5G, coches autónomos y cannabis. Sí, ¿no te acuerdas? Señores, 2019, 2 dominicanos, yo en Barcelona, en una habitación pequeña, tú en Toronto, nos conectábamos con una distancia, yo digo que de horas, ¿no? A nivel de zona horaria de 6 horas, y grabábamos sobre esos temas. Sí. Han pasado 5 años, evidentemente, nos convertimos en millonarios.
suena un poco para muchas personas como ruido. Para otros que están escuchando de esa época, también han crecido así su capital. De hecho, justamente en Black Monday nos escribe un estudiante en común que es amigo de nosotros, no vamos a mencionar su nombre. Altamente exitoso. Altamente exitoso. O sea, una persona que, voy a dar contexto. Comisiones normales de un mes de él pueden ser $250,000, $200,000. O sea, mensuales de su empresa, vamos a decir, de su actividad comercial. Y él ha hecho mucho dinero en el stock market a través de la educación que Que recibió con justo nosotros. decidió educarse con nosotros en pleno COVID. En pleno COVID, porque Pleno su COVID. actividad comercial se vio totalmente En serio, en sí. stop. Y a mí me encanta porque él es una persona sabia. Es una persona Muy. sabia, muy sabia. Señores, una persona que ha viajado el mundo completo, exitosa, exitosa. Y él me escribe, déjame buscarlo, porque lo que me escribió fue muy chistoso. Guapetón. Sí, sí, sí. Mira, no. Guapetón. Dame 5 acciones. Ja, ja, ja. 5 para agregar. No es que nosotros damos señales, señores. Abacus nunca ha hecho eso. Y hasta cierto punto da asesoría, consejería financiera. Es ilegal. No tenemos la licencia para eso. Por la confianza que tenemos y porque ya el estudiante de nosotros, estudiante que ha tomado todos los programas, amigo, él me dice, dame 5 acciones para agregar. Y yo te digo a ti, mira lo que me está escribiendo este gran amigo de nosotros. Y tú, pues ya yo le dije. Y yo, la misma que yo agregué hoy. ¿Qué acción agregamos ese día? Cuénteme un poquito. ¿Qué tú agregaste? A las 4 de la mañana tú agregaste El acciones. Nasdaq. Nasdaq. QQQ. ¿QQQ o TQQQ. BGT? No, compré QQQ y TQQQ. ¿Y te compraste cuánto? ¿40? No, si mal no recuerdo, 51, maybe. 52. ¿Cómo llegó el Tengo que chequear la orden. TQQQ? ¿Cómo Te voy a llegó? decir la orden ahora Uno mismo. fue 50, 41. Sí, fue por ahí. ¿Fue lo más bajito que llegó? No Oh, te- sí, sí, sí. Yo compré como en 51, si mal no recuerdo. Sí, yo compré Sí, TQQQ a 50. 50 ese día. TQQQ 50, QQQ y también Amazon. O ¿Tú sea, sabes que yo no compro ya TQQQ? Yo le dije al Neto que yo compro TQQQ porque como me quita mucho margin, yo entiendo que yo puedo crear una posición ahora mismo de 15, 20 mil dólares, que no es demasiado capital, que por el apalancamiento que tiene ya TQQQ, si bajan, y corrígeme si estoy mal, pero esto fue lo que yo entendí, TQQQ está muy correlacionado a las tasas de interés, porque ellos piden dinero prestado para invertirlo básicamente. Si bajan la tasa de interés, ellos están comprando, básicamente tienen dinero más barato y el ETF se supone que tiene que desempeñar conforme vayan bajando las tasas de interés. So, a mí me parece interesante tener una posición no muy grande, pero con el apalancamiento que tiene TQQQ que pueda retornarme Que ya está Algo 15% de interesante. tu posición. probablemente. Ella no la Sí, mira, entonces- porque el mercado se recuperó. Mira, Triple Q llegó a 4.21 y está en 4.50 ahora mismo. Eso es un, ¿qué? 10% de 40, no, es un 8%, 8 por 3, 24. Pero el TQQQ está 15% solamente hoy. Sí, está bien. Sí, I'll take it. Desde el low. Desde el lows. Sí, desde el lunes, desde el opening, Pero Porque mira tú lo que la compraste persona... antes del opening. sí, están 58. No, yo compré a las 4 de la Sí. mañana, 4:35, 4:50, entre 4:35 y 4:50 de la mañana. Bueno, Pero mira lo chulo del mercado. Yo había comprado TQQQ hace como 3 semanas a 70 y algo, la veo a 50 y mato mi average price desde 70 y pico ujú. a como 54 que lo tengo ahora mismo. Entonces, yo había abierto la posición de la persona a veces no entienden que cuando tú vas a comprar una acción por primera vez, muchas veces es difícil tú encontrar el precio perfecto. Eso no Si tú existe. tienes que abrir la posición y construirla conforme las oportunidades van apareciendo. Eso que yo dije, ¿está cara ahora mismo? Sí, pero tengo que tener algo. Incluso, no recuerdo quién me enseñó esto, tú tienes que tener por lo menos una sola acción de una empresa que a ti te interese para tu portafolio, porque si tú no tienes dónde visualizarla de forma recurrente, se te puede olvidar. Se te olvida. Se te olvida. Entonces, ¿qué yo hago cuando quiero una acción? No importa el precio que esté, yo compro aunque sea una. Si una acción cuesta $600, ¿qué me va a quitar? 10% va a ser el drawdown que me puedo encontrar $50. Bueno, simplemente sigo comprando. Compré hace como 3 semanas, cuando el mercado estaba casi all time high, y agregué TQQQ y QQQ solamente ese día.
Buenísimo, buenísimo. Que me habría gustado comprar Apple a creo que llegó a 198. Pero por eso no compré más, porque tengo demasiada ya. Tú cómprate botar en el cómprate como 500 acciones de Apple hace como una semana. No, pero yo la he vendido una vez. Porque esa sección, ok, oye esto, yo estoy con Omar y yo pongo una orden de 500 acciones de Apple a 207. Pero eso era para hacer un ejemplo en clase. Y el mercado del día después cae y me llega una notificación. Tengo la foto aquí, la voy a enviar para que la pongan aquí. Y se me llenan 500 acciones de Apple a 207. Y digo yo, 500 acciones de Apple a 207. Sí. Ha aportado 15, $8 por acción, 8 por... 4,000. eran, Sí, 4,000. Sí, $4,000. no, eran más, eran 500, 500 por 209. Casi $100,000. Sí, pero la diferencia en precio... El profit. ¿De qué? de esa operación. No, porque yo vendí las acciones de una vez. Ya. Fue una orden que yo puse en clase para hacer un ejemplo de cómo tú pones un limit order. Parece que la Está dejé. bueno, se vaya en Power. Sí, no, ya está potente. Es que tengo cash disponible. Entonces, cuando se me llenan las acciones, yo estoy con Omar y hago así. Y digo, oh shit, se me acaban de llenar 500 acciones. Me quedo mirándola y Apple sube $2. Yo la vendí de una vez. Vamos, tú invitas a la comida ahorita. Me gané $1,000 ahí. De un error, apareció oportunidad. A mí me pasó lo contrario. Vende Yo puse rápido. también en un presencial un limit sell de unas acciones de Apple que yo tenía y a 198, cuando eso Apple Oh estaba en my 170. God. Ah, pues está bien. Yo sabía que tenía una resistencia. Y yo, mira, en resistencia se envía la orden de venta, tú la dejas ahí y cuando llegue se te vende. Nunca la cerré. Y Apple se fue a 233. Que ese era el all-time high previo, 198, Sí, creo. sí. Y la resistencia. Sí, no, a mí se me llenaron. Yo esperé, no sé, 1 o 2 horas. Vi técnicamente, vi que podía incrementar un poquito, subió $2 y la vendí. Porque 500 acciones a ese precio dañan mi posición de mi portafolio. O sea, mi average price me lo incrementa demasiado. ¿Qué 198. importa? No, no importa, pero Eso es ego, bro. no importa, pero yo no quería agregar ese precio, fue un error y Pero te la dañó como sea el average price o no porque yo la vendí. No porque yo la vendí y se te... First in, first out. No, yo lo tengo como viene default, pero cuando tú la vendes te vuelve a devolver tu precio promedio. Es un número de la pantalla diferente ya. Mira, ¿de qué yo me arrepiento del lunes? Porque de verdad me arrepiento. Yo tengo- No compré Microsoft, compré Amazon. Una buena compra, pero Microsoft tiró 10% de la noche a la mañana a la baja. A mí me dolió no comprar Nvidia, creo que llegó a 90. ¿no? Yo 92. compré a 92. Nvidia. Yo A debí comprar 92. Nvidia. Me dolió mucho. No lo Yo pensé. Y compré Amazon ya lo tengo 7% arriba, pero yo solamente pude comprar BGT, Amazon y Nvidia. Microsoft me faltó por comprar. De las Big Five, Microsoft es la empresa que menos se pone descuento, tiene el mejor beta Tiene 0.90. y la que tiene el mejor CAGR, el mejor retorno anualizado en los últimos 10 años. Mejor que Apple, Meta, Google y Amazon. Yo te expliqué mi estrategia que quiero hacer de ahora en adelante para comprar acciones. Y para yo poder ejecutar esa estrategia, yo necesito que el mercado se ponga todavía más descuento. ¿Cuál es? Básicamente, en vez de comprar acciones en grupo de 100, cuando el mercado se ponga descuento, comprar... déjame dar los números para que se entienda. Asumamos que Apple vale $200. Para tú comprar 100 acciones tienes que invertir $20,000. Yo puedo tomar un contrato de opciones cuando la acción está a descuento y asegurarme el precio a $200 de Apple para pagar las acciones en 3 años. Si yo tomo el restante, 18,000, y lo invierto en el S&P 500 o en el Nasdaq, por esos 3 años, con el retorno promedio que tiene, al final de esos 3 años, el desempeño del ETF, que tiene menos riesgo que la acción, debe habilitarme suficiente margin para yo quedarme con las acciones del ETF y poder ejecutar las acciones de la empresa que yo quería comprar con la apreciación del strike price que yo elegí al precio de ese momento. Si tú le haces un análisis fundamental a Apple y proyecta crecer 20% año tras año, digamos que se queda corta y desempeña 46%, todavía ese retorno me habilita el margin para yo comprar las mismas acciones sin tener que básicamente utilizar más dinero. Para el que no ha tomado Abacus Pro y Option Collision,
eso va a sonar como un trabalengua. Para la persona que no entiende, imagínate que tú tienes un apartamento que vale $10,000 y tú tienes otro que vale 10 también. Pero uno, por la zona donde se encuentra ubicado, es más riesgoso que el otro. Tú lo que estás diciendo es, yo voy al apartamento más riesgoso y en vez de comprarlo, doy un inicial para pagarlo en 3 años. Invierto mi dinero en el apartamento que tiene menos riesgo, que va a crecer su valor más lento, pero más seguro. Y al cabo de los 3 años, algo que sucede en el mercado es que si tú compras una acción y se aprecia $5, el banco de inversión te permite invertir con 3 veces los $5 de la apreciación. Entonces, mi primer apartamento se aprecia 50%, prácticamente el 50% se convierte en 150, que me permite ahora pagar el apartamento que tenía más riesgo. Y ahora tú tienes problemas porque lo que hacen clips de video para subirlo a cuenta van a pensar que tú estás hablando de real Debe estate ser. y no Pero saben no. nada del mercado. No se lleven de los clips. Básicamente, una estrategia de riesgo donde tú dices, me aseguro el precio de un activo para pagarlo a 3 años, como si tú estuvieras dando un inicial, y tú inviertes el restante del capital en un activo más conservador que te habilita dinero a través del tiempo para tú comprar el activo principal. Y al final te quedas con los dos. ¿Sabes qué es interesante? Eso es un contrato de opciones. Ujú. Pero los contratos de opciones se utilizan frecuentemente en el mundo empresarial. Claro que sí. Se utiliza en los commodities, se Todo. utiliza incluso en terrenos de real estate, pero fíjate qué tanto uno tiene que explicar ese concepto. Y eso, la razón principal es porque a nadie lo educan con qué es un contrato de opciones. Eso se puede dar perfectamente en una materia universitaria. Claro que sí. Mira lo que acaba de pasar en Japón. ¿Qué era lo que hacían los japoneses? Viene el Banco de Japón y les estaba prestando a 0,5% de interés en yenes. Era cero, era cero. A cero. ¿Qué ellos hacían? Cogían todo el dinero que podían y lo invertían en un activo Que diera- o en una moneda que tuviese un yield más grande de interés, en dólares. Entonces, si los japoneses dicen, me están prestando a 0%, o sea que si el banco me presta $1 millón, yo le voy a devolver $1 millón. Me están dando dinero gratis. Me voy a Estados Unidos, lo invierto en el S&P 500 o en cualquier empresa que tú quieras que te retornan entre 10 y 12%. Eso me retorna los intereses sobre el capital y yo vuelvo al Banco de Japón y le digo, mira el dinero que tú me prestaste. Claro. Yo estoy haciendo lo mismo, simplemente que dentro del mercado. En este caso, el S&P 500, el Banco de Japón, que me está prestando con poco riesgo, lo invierto en Estados Unidos y traigo mi dinero para atrás y me gano la diferencia. 100%, 100%. Al final yo creo que, bueno, el mercado repuntó, pero yo soy por mi experiencia, de la creencia que todavía no hemos salido de eso. Todavía hay mucha expectativa de que van a bajar las tasas de interés en septiembre, pero si vamos al pasado, se supone que esas bajadas de tasas iban a empezar en marzo Sí. y se han aplazado bastante. No, yo creo que también de aquí a septiembre, por lo menos de forma técnica, hay un cambio de tendencia muy, muy marcado, por lo menos a nivel técnico. Y hablando de ese cambio de tendencia, yo quería saber qué está pasando ahora mismo con los dos portafolios, el que abrimos en el podcast pasado, el interno pasado, y también el conference call. Literal, sí, 100%. Vamos primero con el conference call y vamos a combinar esto para que no sea solamente un podcast, sino tenga cierto matiz de masterclass, Ernesto. Sí, En una situación actual, un mercado que ha hecho un cambio de tendencia, sí, hubo Black Monday y sí, hoy viernes se ha recuperado bastante el mercado, pero el mercado del lunes puede volver a caer. sí. ¿Cómo con ese portafolio que tú quieres llevar al $1,000,000 y ya va por $500,000, cómo tú estás posicionado? Como un maestro del mercado, me imagino que los movimientos que hacemos, o no me imagino, son así. Son como si fueran movimientos de ajedrez. Y tú hablaste de eso en el podcast pasado. Tú estás
all in con ese $500,000 o te estás posicionando de manera tal que si el mercado sube, success, si el mercado baja, haces un deploy mayor del capital restante y luego del margin? ¿Y cuál es tu mindset y exactamente la estrategia que estás utilizando? Lo primero es que lo peor que puede pasar es que el mercado continúe creciendo, porque lo más que ese portafolio va a dar es un 35%, el mejor escenario. Para eso fue que se concibió. 35% de $500,000. Estamos hablando de cada 10% son 50,000 por dólares, 3, más o menos. $150,000. Give or take. $150,000 es para los que dicen, estos millonarios de ahora creen que el dinero viene de la nada. Claro que sí, $150,000 es un capital interesante, pero a nivel empresarial se sigue considerando un capital semilla. O sea, no cambia la vida de alguien que va más allá en el desarrollo económico. El que tiene cero, claro, te la va a cambiar. Pero en el Y caso es de un nosotros... buen cambio que va a tener en su vida. Sí, no, el que tiene cero y va a 150, los primeros 100,000 son clave. Pero evidentemente, cuando estamos hablando de $500,000, en un solo portafolio para squeeze ese capital, sacarle todo lo que tiene, que tú le saques 150,000, es success, es un éxito, pero al final estamos hablando de $12,500 promedio mensuales. Exacto. Que Y mi carro paga $10,000 mensual. Entonces, todo es perspectiva en la vida. clip. Ernesto Reel. Ernesto Reel. Entonces, ese será el peor escenario. No me quejo, simplemente uno acepta lo que el mercado te arroja. Free Quizás, sí. Y también me posicionaría bajo un escenario que esos 150,000 extra me dan 450 de margen agregado. Sí. Pero como es un portafolio nuevo, lo ideal sería aprovechar el capital inicial. De los 500,000, hay solamente 400,000 invertidos. Hay 105,000 en cash. Y ojalá y el mercado hiciera una pausa de 20, 30%, porque todavía en ese nivel, aunque tenemos 400,000 invertidos, si pierde 30%, la depreciación sería de 400,000 a 300,000. Y ese portafolio, 80 más o menos. Pero si tú multiplicas 300,000 por 3, tengo 900,000 de margen todavía, Más los Más 100. 100 de cash, que son 400 con el margen. O sea, 900 más 400, 1,300,000. 1.3. Entonces, si logramos una depreciación de 30%, con una recuperación del mercado solamente del mismo 30%, o sea, que llega al punto inicial, estamos hablando de 30% de 1.3 millones de dólares, que ya son algo cercano a $400,000. 100%. Y siempre que el mercado se recupera, no es para frenarse en all-time high previo, es para seguir. No, que sigue con todo. De hecho, podemos investigar y todo. usualmente da más de 80%. Yo te doy los números. En COVID, el mercado dura 61 días cayendo y en 62 días más o menos vuelve a estar break-even en el mismo punto donde comenzó a caer. Y 100 días después el mercado había retornado 30% por encima del all-time high. Y en la caída del 2022, el mercado se tira como 30% también. 35, sí. Oye los números. Apple es la acción más grande de mi portafolio y me sé los números de Apple al 100%. Apple valía $185 más o menos Ujú. en el 2022, antes que comenzara la caída, y cae a 125. Cae como 30%. Y desde el 3 de enero, día de mi cumpleaños, hasta el 18 de agosto, Apple va de 125 a $194. O sea que en un periodo de 8 meses recupera lo que duró un año perdiendo y hace all-time high de casi 10%. Claro. O sea, la idea es, el portafolio vale 500,000. Si yo logro invertir estratégicamente esos 1.3, le sacamos un 50%. A 1.3 son 650,000. El portafolio evoluciona de 500,000 a 1,100,000, básicamente. Se le saca 100%. Y ahí entonces con el margin sería 4,5 millones. Tendría 4.4 millones. Y yo he empezado a pensar lo siguiente. Ya, por ejemplo, he venido haciendo swing trades. Obviamente Tesla, a Chipotle, a Visa, Mercado Libre,
Se me escapa una, ASML, que cayó a 808, ya está en 860. He hecho unos 5 swings los últimos 5 meses. Y realmente, claro, qué bueno el cash flow. Pero el dinero de verdad se hace cuando tú puedes ser agresivo. Bien ganarte 5,000 acá, 10,000 allá. Tesla, por ejemplo, dio $29,000 ese swing. Pero También el lo- riesgo. ya uno tiene que estratégicamente pensar en el next big move que te coloque en otra posición de la vida. Que cada movimiento no sea un simple paso adelante, que sea una diferencia de un maratón. Básicamente, el año pasado yo podía afford first class. Yo creo que mi próximo move, I can afford a private jet. Yo creo que mi próximo move, yo puedo tener una villa en Amalfi Coast. No voy poquito a poco y sí, cuando tú estás iniciando, no es bueno que inicies tan agresivamente pensando tan en grande, porque tú no tienes una base. Primero perfecciona un estilo de inversión, crea cash flow, estabilízate, crea un estilo de vida más cómodo para ti y luego, con tu experiencia como profesional, apunta a el next big step que tú tienes que lograr. Porque se siente, ya luego de, y ustedes me corroborarán, luego de que tú ganas 20,000, 30,000, 40,000 dólares mensual, la vida es muy similar. Es muy similar. Tú puedes conocer países, puedes tener carros deportivos, apartamentos cómodos, tener incluso 2 apartamentos, irte de vacaciones casi donde quieres. Y todo se logra en un rango de 20 hasta 60,000. Ya luego el nuevo rango es por encima de 80, 100,000, que incluso creo que todavía en 100,000 tú no puedes pagar un jet privado recurrentemente, No. porque cotizamos hace poco No. y llegó una factura de un vuelo de 3 horas y media, $39,000. Era un Ujú, avión sí. muy bueno, eso sí, pero Como que siendo bien transparente, Y yo solamente- no le solamente voy a la dar por 3 horas y media a un piloto o a una agencia de aviones $40,000. Y mira qué interesante lo que tú estás diciendo. Guerra avisada no mata soldado. Este próximo jueves, lamentablemente para la persona que estén viendo el podcast, ya va a haber sucedido esto. Hay un evento que puede tirar al mercado 10-15% a la baja, que es el Expected Unemployment Claim. Es el número que está toda la economía de Estados Unidos ahora mismo esperando, porque la reacción de la semana pasada, sí, lo de Japón tiene mucho que ver, Sí, correcto. pero viene ya Con el, vaticinado, no sé si vaticinado es la palabra, pero viene ya avisado por ese número de desempleo bastante alto en Estados Unidos. Y- Si por una semana consecutiva, por 2 semanas consecutivas, nosotros volvemos a ver números como ese, el unemployment se acerca a 4% y ya entonces ya pero todo eso es un freno perspectiva económico. ya. Es respectiva porque, Porque si los eso jobless reportan, obligaría más a a bajar la la Fed tasa. a bajar la a tasa. bajar las tasas. exactamente. Pero frena la economía. Sin embargo, ya, yo creo que donde tendría más valor es si tú puedes explicar qué significa esa tasa de desempleo para la economía. Esos cálculos tú lo sabes muy bien. Viviste muchos años en Estados Unidos. Lleva eso como si se lo estuvieras explicando a una persona que no es economista ni inversionista. Es un tema muy complicado porque depende mucho del contexto de la economía. En una situación donde tú tienes la inflación bastante alta, déjame dar un paso atrás incluso. Para una persona que tú le preguntes, ¿es bueno que haya más empleo o es mejor que haya menos? Te va a decir probablemente, es mejor que haya mucho empleo. Pero cuando tú tienes una inflación tan alta, sin yo ser economista, tú lo que necesitas es que la economía desacelere un poco para que la demanda de los productos se regularice y bajen los precios. que en COVID pasó eso. Entonces, ¿qué sucede ahora mismo? Habían tanto empleo que iba a ser difícil que la demanda cesara porque la gente está haciendo dinero, aunque los precios están caros, la persona está consumiendo. ¿Cuándo se eleva ese la tasa de desempleo? Se supone que la economía se va a frenar un poco. A la Fed en este momento le conviene mucho porque la obliga a tener que bajar la tasa de interés, pero también se frena la economía de momento. No se frena, pero disminuye el ritmo al cual se está consumiendo. ¿Y por qué? Porque esos cálculos también te lo tiraste la semana pasada. Porque digamos que una persona gana $3,500 al mes, cuando tú file for unemployment en Estados Unidos, cuando tú llenas la forma de desempleo, te pagan $350. Cuando la última vez que yo chequeé eran $350, si hay una pequeña diferencia, no creo que sea mucha.
So, tu poder adquisitivo baja automáticamente de $3,500, $4,000, $5,000, $10,000 a $1,500 seguro al mes. Lo que te obliga a ti como persona, piénsalo, tú estás ganando 10,000, ahora vas a ganar 1,500, tú tienes que desacelerar el ritmo al que tú estás gastando dinero. Y eso frena un poquito el consumismo. Y Estados Unidos es un país que vive de consumir. Entonces, ahora mismo, si nosotros vemos otro número alto de desempleo, frena, o puede frenar la economía, pero al del otro lado tú tienes la Fed que le conviene para poder bajar la tasa. Que fue lo que pasó en COVID. En COVID, después de que ya habían dado mucho dinero, estaba acabando el COVID, finales del 20, los jueves, cada vez que ese número salía peor de lo esperado, eran noticias buenas, porque tenían que bajar todavía más la tasa para acelerar la economía, el mercado subía. Pero mira la diferencia. Oye, ese ejemplo está buenísimo. ¿Cuál era la diferencia en COVID y ahora? El contexto. Pero tú también tienes que pensar que lo que se está esperando es que bajen la tasa. Entonces es un push. Y por eso uno no puede, no está black or white. No, pero eso es un tema complicado. Pero mira la diferencia con COVID. Ahora mismo, si tú haces unemployment, te dan $1,300, $1,400 al mes. Pero en COVID, cuando tú hacías unemployment, te daban $3,500. Entonces, la mayoría de personas estaban desempleadas en COVID. El poder adquisitivo era 3 veces más. Imagínate que tú ganabas $2,000. Ok, tú ganabas $2,000. Y de repente, por tú perder tu trabajo, te están pagando $3,500. Estás ganando 75% más de lo que tú ganabas. La economía no se va a frenar. Allá hay un dato que no se le da luz tanto, no le dieron tanta atención mediática. Y se puede entender el por qué. Primero, los estímulos de Trump y luego de Biden se hicieron bien populares porque era a las personas directamente que se les daba. Pero a las empresas pequeñas que facturaban 2 millones, 5 millones, 9 millones, le dieron millones y millones de dólares. Yo tengo, una persona que conocimos juntos que tiene un negocio de vehículos y le dieron 4 millones de dólares y no tuvo que devolverlo. La cantidad de millonarios, un tema que podemos hablar, la cantidad de millonarios que llegaron a ese estatus por la situación COVID, y lo hemos hablado, muchas personas dicen, el COVID cambió mi vida para bien. Muchos fueron un regalo, básicamente. Bueno, un regalo porque estaban posicionados, hicieron su diligencia. Se posicionaron. Pero ustedes se han dado cuenta que cada vez más hay menos millonarios en comparación con el 2020 y 2021. No supieron mantener ese apoyo financiero. Lo que pasa es que eso está totalmente probado. Si tú le das $1 millón a una persona que no sabe construir $1 millón, Lo va a perder. pasa el tiempo y va a perder ese $1 millón. Tú puedes tomar a todos los ricos y quitarle su dinero, todos los millonarios, y redistribuirlo de manera equitativa en la población global, y luego de un periodo va a volver al mismo grupo de millonarios. Ese porcentaje es un porcentaje de la población que no es millonario por inercia, es millonario porque tiene unos patrones de comportamiento dignos de una persona millonaria. Y hablando un poquito del portafolio de Conference Call, ¿cuáles son, Ernesto, las 5 posiciones más importantes de ese portafolio actualmente? Triple Q, BGT, Louis Vuitton, Versailles Hathaway, compré mucho el lunes a 405. Y en general, ya la quinta no es... No es Microsoft. Microsoft está grandecita, creo que hay un 6%. Ya mayor de edad. Pero la quinta, yo la distribuí. Ustedes son súper fan de Nvidia. A mí me gusta lo que están haciendo, pero yo conozco la industria un poquito más fundamentalmente por detrás. Lo hablamos en el podcast de Miami, que tuviste razón, siguió creciendo, pero o sea, en el largo plazo es que se ve la realidad del asunto. Lo que yo hice fue construir una gran posición entre TCM, entre Broadcom, entre Nvidia, AMD y SMH. Creo que se me escapa otra de semiconductores. ASML. ASML, exactamente, que es la que crea la única máquina capaz de crear esos semiconductores.
Y tengo ahí alrededor, en semiconductores, ahí yo tengo un 18%, quizás más, 18 a 22% de todo el portafolio. Mira, Ernesto, agregaste Berkshire Hathaway y yo quiero que tú me hables un poquito de esto también. Warren Buffett, evidentemente, es tu, digamos que, Mi fuente de conocimiento. es tu fuente de conocimiento, es tu mentor que nunca conociste en persona, lo cual dice mucho de tu capacidad de poder duplicar lo bueno de un genio, ¿no? Que Warren Buffett es considerado un genio de las inversiones. Pero Warren Buffett vendió La mitad bastante. de Apple. Vendió bastante. Tiene una liquidez actual o está en líquido en un gran porcentaje de su portafolio. Especulemos un poquito sobre eso. ¿Por qué tú No, piensas que eso no está hay que sucediendo? especular, tú puedes hablar perfectamente con base, pero para eso tienes que conocer a Warren Buffett. Warren Buffett, primero, y hablando, esto es un podcast empresarial, primero, Warren Buffett es un marketero. Es la única persona que tú ves que dice que bebe Coca-Cola con 95 años y hace un anuncio de Coca-Cola, es él. Que supuestamente cuando se siente que le va bien, ahí puede agrandar su combo en McDonald's. Y tiene ads, ustedes lo han visto. Sí, sí. Ujú. O sea, Que la esposa le da el dinero exacto que tiene que gastar en el Y de dice maneja que un el Corolla. mismo va al drive-thru y pide su... bien por él. No, y que maneja un Corolla de los 90. Creo que es un Buick o un Cadillac. Yo creo que un Cadillac. Eh, y We love you, Warren. claro, pues, No. o sea, al final That's the number one. el objetivo del podcast es que las personas... Comiencen a ver el mercado con los lentes de nosotros. exacto. Entonces, él te puede decir, mientras está construyendo una posición en una acción o está esperando a que se desarrolle el trade, que él nunca va a vender. Que tú tienes que comprar como si compras una finca que entiendes que va a valer mucho más en el tiempo. Y él ha hecho eso por gran parte de su carrera. Básicamente, su posición promedio, él dura 12.5 años, pero no toda su vida. Su posición más antigua es See's Candies, que la compró en los 70. Coca-Cola en los 80, 87, 88. Y Apple solamente vemos que la compró en el 16 y ya ha empezado a recortar. Sin embargo, no ha recortado nunca de las anteriores. ¿Pero a qué se debe? La empresa Apple le ha dado a Warren a nivel financiero el mejor retorno de su historia. Él se ganó con Apple 150.000 millones de dólares. A tal punto que Apple creció tanto que llegó a ser el 50% del patrimonio de empresas públicas que Warren Buffett es dueño. No fue porque compró el 50% de su cash. No. Fue que creció y Creció tomó esa parte, ¿no? Del portafolio a nivel de peso. exactamente. Ok. Y eso es mucho riesgo. Eso es demasiado Exacto. riesgo, pero también Demasiado cuando riesgo. tú miras las inversiones o los negocios objetivamente, es con el objetivo de ganar. Si usted está ganando a tal nivel, 150.000 millones de dólares, ¿Verdad? oye, obviamente, proceda. Y No solo- aparte, ¿Cuándo fue el feeling de esas acciones? ¿En qué fecha se registró? nunca hay fecha exacta, lo que existe es un trimestre particular. En el trimestre pasado, O sea, que podemos decir que en el año él le sacó ya más de un 20% a Apple promedio. eso es que Apple también de un momento a otro llegó a 2.32. Sí. El y- mercado baja ¿Y en tú crees que escalera y él sube en vendió esa ascensor. parte y dijo, bueno, ya le aseguré a mis inversionistas el 2024? Ya él aseguró, miren señores, en mi opinión personal y nunca es recomendación financiera, pero ya él aseguró a Berkshire Hathaway por los próximos 150, 200 años, siempre y cuando se mantenga administrada por personas capaces. Berkshire Hathaway tiene más dinero que absolutamente todos los países de Latinoamérica, incluyendo Brasil y México, Y más que Estados que Unidos. son las Cash. economías más grandes. Berkshire Hathaway tiene más bonos del tesoro que el mismo, que la misma Reserva Federal. Y tiene más cash que la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene 150 billones de dólares en cash y Warren Buffett tiene por encima de 200. 277. O sea que ni el banco, o sea, ni la Reserva Federal de Estados Unidos tiene tanto cash
como Warren Buffett. Siguen haciendo day trading, yo te voy a decir a ti si tú Y- eres en Estados Unidos. Primero, por eso me encantó la noticia, porque miren cómo yo veo a Berkshire Hathaway en mi portafolio. Berkshire Hathaway es la mayor garantía en cuanto a inversiones que podemos tener en el planeta Tierra. No el mejor retorno, no retorna igual que en los 70 y 80, pero todavía es muy óptimo, mejor que el resto del mercado. Pero ese retorno va a cambiar para positivo, o sea, a nivel drástico, cuando llegue un escenario tipo 2008. Que el mercado en el 2008 no fue un menos 30 ni menos 20 que cayó. 50%. Fue un 50% que cayó. Y Berkshire Hathaway, De la noche a la mañana, brother. Si tú te dormiste con 10 millones y te despertaste con 5. y depende de la empresa, porque No, Lehman no. Brothers se fue hace No, nunca me olvidé. Lehman Brothers se fue a 0.000001. Todavía tú entras y estás ahí. Sí, en Yahoo Finance. Pero, entonces, Qué loco. para mí, Berkshire Hathaway, oye, editan eso. Para mí, Berkshire Hathaway es la empresa que en el escenario más apocalíptico de los mercados capitales más va a salir triunfante. Porque Warren sabe que el cash is trash, pero también algo él está viendo fuera de orden que entiende que en los próximos 5 o 10 años puede afectar la bolsa a un nivel... Porque no hay otra razón por la cual él tenga tanto cash. Y al final tenemos la demostración histórica totalmente transparentada de una persona que Warren Buffett inició con dinero de hoy en día con $8,333 y lo convirtió en 135 billones de dólares para él personalmente, pero para sus accionistas, que él tomó control de Berkshire Hathaway a $7 por acción y la llevó a $650,000 por acción. Entonces, tú tienes la empresa con más transparencia y récord histórico del planeta Tierra. Debe de ser, ahora que vale $800,000 millones, la sexta o séptima empresa más grande del mundo, con la mayor fortuna en efectivo del planeta Tierra. Si tú lo piensas, era más grande porque al final del día él estaba brindando un servicio que el producto, en este caso, servicio de Warren, es invertir tu dinero y ellos tienen el cash, tienen 250 billones de dólares, 270 207. billones de cash. Entonces, al final del día, Warren tiene un lujo que él se puede dar que muchas empresas públicas no pueden. Por ejemplo, Apple. Él puede simplemente sit on cash y puede decir, mira, yo tengo 277 millones, yo me voy a quedar tranquilo hasta que el mercado me presente una oportunidad donde yo puedo deploy este capital. Y él no tiene urge de invertir ese dinero. Una empresa como Apple no puede dejar de producir, la venta incrementen, caigan, porque tiene que estar lanzando productos para cumplir demandas. Warren se puede sentar bien tranquilo y posicionarse cuando él quiera. ¿Tú sabes Y su cuántos- riesgo disminuye ya. Si tú quitas, y perdón, eso, si tú calculas la empresa más grande por su market cap, probablemente no lo es, porque hay empresas que tienen un market cap mucho más alto. Sí. Cuando tú metes el riesgo que involucra tener ese market cap por los productos y servicios que ellos dan, Warren Buffett puede ser el más grande de todos. Claro, no. Berkshire Hathaway es la única empresa que yo pudiera decir que va a estar viva los próximos 100 y 200 años. Siempre y cuando, Cristo no venga. bueno, claro, pero siempre y cuando se mantenga administrada correctamente. Porque Berkshire Hathaway no crea nada. Berkshire Hathaway simplemente es un grupo de personas administrando dinero y tienen ya el dinero como tú mencionas. De hecho, lo que es Berkshire Hathaway tiene 30 empleados. Ellos tienen una oficina de 180 metros. En total tienen 30 empleados Sí. en la oficina administrativa de finanzas, pero global tiene 10,000 empleados. Global. No, el holding company, Sí, lo que está en Omaha. Sí, yo digo, pero con todas las subsidiarias. llega a No, 10,000. con las subsidiarias llega a más de 1 millón, porque son dueños 100% de Geico, de Fruit of the Loom. ¿Dónde están los hombres que usan Fruit of the Loom?
Sí, son los Los dueños. pantaloncillos. Duracell, 100%. Sabes que Warren Buffett es el jefe de Hamilton, Verstappen. Él Es es, dueño de él es también Ah, accionista de imagínate. Fenway Group. Y oye, esta chulería. Del 100% de las acciones emitidas de Berkshire Hathaway, ellos son dueños del 38%. Sí. O sea que básicamente cuando ellos quieran deploy, ellos no tienen la presión de los inversionistas No, para nada. para deploy el capital. Porque ellos son los dueños. No, pero es que también ya el cash on hand de una empresa, el CEO tiene primero deber fiduciario de administrarlo lo más inteligentemente posible, pero también tiene total control de qué decir. Él no tiene que pedir permiso a nadie para comprar Punta Cana completo. Sí, y yo lo digo en el sentido de Sobraría, que... yo creo, ¿él puede comprar Punta Cana? Warren Buffett. Porque sí. Puede comprar este país, completo. el GDP son cuánto, 80, No, 105. 105. De 100 a 120 es como el margen. A donde yo voy con ese porcentaje es que los CEO cogen presiones de su board y de... Cuando la empresa está muy institucionalizada, hay muchas presiones sobre los CEO para tomar muchas decisiones. Warren Buffett no coge presión porque él es el Es dueño del diferente. 40% de su empresa. Mira qué interesante. Warren Buffett, la razón por la cual él nunca fraccionó sus acciones, aunque sacó una clase B en los 90, Muy inteligente, por cierto. él nunca las fraccionó porque él nunca quiso que su acción sea objeto de especulación, porque sus primeros inversionistas fueron los amigos de su padre. Obviamente esos amigos que en promedio invirtieron en Warren $10,000 cada uno, se hicieron multimillonarios. Y obviamente ya esos los nietos que lo están disfrutando. Y Warren dice, porque tú puedes ver los annual meetings que él hace en mayo, deberemos de ir al próximo. Sería chulo. Sí, si tú tienes acciones de Versailles, tú puedes ir. Te llega la invitación al correo. Bueno, el punto es que muchos inversionistas de Warren Buffett son inversionistas desde el inicio, más del 25%, y viven y dependen de esa persona. Y él no quiere que sus acciones, por ejemplo Tesla, es una locura a nivel de volatilidad. 2.32 de beta en relación al mercado. Exacto. Más del doble de volatilidad que el mercado. Exactamente. Una pregunta, ¿qué cantidad del portafolio? Yo sé que él tiene, Warren Buffett está muy all in en banking. No, O sea, no. Él vendió incluso Bank of America, ¿fue? No. Creo que sí. Él vendió Bank of America. Pero sí, a él le gustaba la banca siempre. Pero es que me imagino que para balancear el portafolio, ¿no? Para mantenerlo un poco más conservador. Fíjate que sí, el sector financiero, bancario, A mí no me gustan los bancos. usualmente, bueno, no le ha ido bien. Yo no compraría históricamente. banco. Yo no compraría Pero banco. cuando Warren compra un banco, sí le ha ido bien. Por ejemplo, cuando él vendió Wells Fargo también, pero él le sacó a Wells Fargo más de 200% y a Bank of America. O sea, él sabe comprarlas en el momento ideal. Y a él les gusta a los bancos porque los bancos es muy fácil sacar su valor intrínseco, ya que es puro números, y solamente tú tienes que determinar las tasas de interés para sacar ese valor intrínseco de cuánto se van a ganar, porque los bancos ganan acorde a qué tan barato, qué tan caro está prestando la Fed. Y cuando hay un banco, por ejemplo, yo recuerdo, yo pude hacer un trade buenísimo en el 2019 de Morgan Stanley. Recuerdo que Morgan Stanley tenía un book value de 47. Eso ya, a medida que han llegado más participantes al mercado, inteligentes, esa estrategia se ha perdido, pero Warren la aplicaba bastante con Charlie Munger, que era comprar por debajo de book value, pero ahora ni siquiera la dejan que llegue al book value los inversionistas. Pero Morgan Stanley casualmente en el 2019 tenía un book value de 47 y yo le encontré a 40. Que eso fue una oportunidad increíble. Incluso trabajamos en clases, Experience, promoción 3 o 4 en ese punto. Y Morgan Stanley es major shareholder en Berkshire Hathaway con Bill Gates. Ellos, bueno, Morgan Stanley dicen que es el verdadero dueño de BlackRock. Cuando tú buscas quién es dueño de BlackRock, Eso es un tema profundo. Bueno, lo podemos averiguar. Vamos a tener un podcast con una persona que trabaja en BlackRock. ¿Qué? Oh, ¿Qué nivel? Comenzó. ¿Qué nivel? Head of Strategy. Oh, nivel. ese tiene los trucos. Head. Él lo que debería darnos es la siguiente llave de la siguiente puerta del Matrix. yo O de creo los que Matrix.
100%. Guys, antes de pasar al portafolio de mi esposa y ver cómo nos ha ido con las últimas compras que hemos hecho, que por cierto, el portafolio comenzó con por debajo de 60, ya va por 123. 100%. Gaby tiene que estar contenta. Está un poquito apalancado, no mucho realmente. Le hizo algunas adiciones de capital. Pero, ¿con qué ustedes están fundiendo ahora mismo? ¿Con qué están ahora mismo llenando su cerebro con más información? Yo te puedo decir lo mío 100%. Yo estoy buscando ahora mismo cuáles son las empresas. So, tú puedes tener varios portafolios. Tú tienes tu portafolio. Ok, esto ya va a ser un poquito técnico. Tú tienes un indicador en el mercado que te deja saber qué tan volátil es una empresa en relación al mercado. El beta. El beta. Mi portafolio principal tiene un beta bien bajo porque yo no quiero poner la mayoría de mi capital con una volatilidad diferente del mercado. Mantente en los rangos que se mantenga el mercado. Cuando tú dices que no te estás saliendo mucho del rango, ¿qué beta tienes en tu portafolio? Como 1.30 y algo. Eso está altísimo. Sí, Pero es que la mayoría es Apple y Apple tiene 1.26. pero Por eso fue que ahora estoy agregando solamente ETFs. chicos de portfolio hacking, ustedes saben que ningún portafolio debe de pasar de 1.30. Jan decidió, bueno, también explica el background. No, es que cuando Apple. cuando yo comencé en el mercado, yo veía la gran oportunidad en Apple y todas mis primeras grandes inversiones fueron comprando acciones de Apple. Entonces la posición creció tanto que coge la mayoría de mi Del beta, size. que es ¿Y 1.26. tú no ves a Warren Buffett que vendió la mitad? Sí, pero espérate, porque yo no soy Warren Buffett y tengo que ver todavía a ver qué va a hacer Apple. Pero por eso te dije que cuando agregué acciones, ahora solamente agregué ETFs y solamente voy a estar agregando ETFs. La estrategia que estoy haciendo ahora mismo, que mencioné al principio, antes de decir con lo que estoy buscando, es para eso mismo. Es para que todo el dinero que yo quiero destinar a comprar acciones se queden en contrato y yo simplemente comprar ETFs para bajar el riesgo de mi portafolio. Pero lo que yo estoy buscando ahora mismo es empresas que puedan... Yo miro Tesla en el 2012 y veo ese super growth que tuvo. Yo no estoy esperando que una empresa me retorne el 22,000%, pero estoy tratando de entender cuáles son los IPO que vienen en los próximos 12, 18 meses que me puedan en 10 años, con un beta súper alto, porque van a tener un beta súper alto, yo pone X capital, 20, 30 mil, 40 mil dólares, y apalancarme 10 años para que eso me retorne 5, 6, 7 Está millones de súper dólares. buena. Permítame complementar lo que tú mencionas. Para lograr ese tipo de rendimiento, tenemos que tener un punto de vista muy contrario al mercado. 100%. Nosotros vemos ese gráfico de Tesla, que con los splits claros sale que hizo IPO a 34 centavos, algo por ahí. Y Tesla salió tan barata porque nadie creía en Elon Musk. O sea, Elon Musk no tenía ese peso. ¿Qué empresa pudiera dar un próximo 22,000%? OpenAI. Pero va a salir, si sale IPO, muy hypeada. Y va a salir cara y no va a poder darte ese retorno. Te lo digo porque busca, o sea, enfócate en empresas que el mercado dice, what are they doing? We are not interested. Pero si te enfocas, por ejemplo, Airbnb salió súper hypeado. No, y pero Uber, yo no y estoy buscando, Spotify, yo no estoy buscando empresas así, porque un ejemplo grande es Stripe, que va a venir. eso va a salir a medio trillón de dólares. Stripe va a salir tan cara a cotizar al mercado que inversionistas de private equity, o sea, hay inversionistas de private equity que compraron el valuation tan alto que ya va a salir a cotizar debajo de ese valuation y van a estar negativos por X tiempo. So, 100%, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy buscando empresas como Stripe ni nada por el estilo. Yo estoy tratando de entender, con la tecnología que tenemos ahora, cómo se ve el futuro. Y desde mi entendimiento y el research de personas que están dentro de tech, ¿cuáles son esas empresas que pueden ser parte de ese futuro que están comenzando a desarrollar productos Tú ahora? sabes qué bueno que tú traes eso, porque ayer yo estuve leyendo sobre un inversionista que tiene mayor, bueno, es el Warren Buffett tecnológico. Eso me llamó la atención, porque ha retornado los últimos 25 años 20% en promedio. ¿Es indio? No, es canadiense. Él es el CEO de Constellation Software, que es un Canadian company. Ellos no crean
sino que han comprado más de 1,000 startups. Y la historia es interesante porque él trabajaba en Silicon Valley y él veía que en Silicon Valley los venture capital solamente buscan de maximizar crecimiento y no entender el potencial a largo plazo. Y ahí le digo, wow, mira qué interesante, piensa como Warren Buffett, y como nosotros. Déjame ver la historia completa. Bueno, esos venture capitals hacían proyectos fracasar, tomando mucho riesgo al principio, solamente para exprimir el upside de la acción y luego vender en profits. Pero muchas de esas empresas que sus directores le decían para comprar o vender, él le veía potencial genuino de hacer una empresa excelente. Y durante más de 10 años vio proyectos que no se les maximizó el beneficio. Bueno, él funda Constellation Software en los 90 y a la fecha ha comprado más de 1,000 acciones. Y básicamente, él se enfoca en SaaS, pero que tienen una sola vertical. Ok. Él dice las empresas como Salesforce, las empresas como Intuit, que tienen tantas verticales, no es verdad que van a ser excelentes en todas, pero si una empresa crea un CRM de, por ejemplo, un método of payment y administration de restaurantes, Tú me estás poniendo muy feliz ahora mismo. que solamente se dedique a eso, entonces tú como empresario compras el... El nicho que va a consumir ese nicho. producto. Exacto. Es que tú me pones muy feliz porque la pregunta, el framework mío para buscar esta empresa ahora mismo es el siguiente. Y te voy a dar un ejemplo de una conversación que tuvimos hace 3 días. Cross-border payments, ¿verdad? La pregunta que yo me hago es, con toda la tecnología que nosotros tenemos ahora mismo, ¿cuáles son los problemas que todavía hay dentro de cross-border payments, por ejemplo? O que tú quizás no puedes pushar dinero de Latinoamérica para Estados Unidos, pero sí de Estados Unidos para Latinoamérica. Okay, ¿cuáles son las empresas que están tratando de solucionar un problema que todavía con toda la tecnología que tenemos no está resuelto? Y es el tipo de empresa, ese es el framework que yo estoy utilizando. Y la pregunta que inicia mi research es, déjame entender esta industria, déjame entender cuál es el gran problema que con todo lo que se ha desarrollado todavía existe y cuáles son esos startups que están tratando de solucionarlo y que van a hacer IPO, porque yo no soy un private equity investor para yo Sí. irme a dar dinero. También estuve leyendo sobre lo siguiente y me hizo súper sentido. Nosotros hagamos un pequeño análisis. ¿Quiénes de nosotros trabajamos con empresas por debajo de $200 millones en market? No, yo no. Sin embargo, hay miles ahí. Miles. Y estadísticamente deben de haber oportunidades. Y como nadie está buscándolas, cuando hay un descuento, usualmente es bastante... Son las que extendido. sufren más. Por ejemplo, yo solamente he trabajado, que recuerde, quizás otra, pero he trabajado, ustedes recuerdan PetIQ. Sí. PetIQ. La de los perros. Sí, la de los perros. Esa empresa de $37 se fue a 6,88. Entonces lo trabajamos con De Logotraders. 37 a 688. De $37 cayó a 6,88. Ok. Porque como no tienen, como nadie las está buscando, cuando hay una caída, no hay soporte, no hay un interés masivo. Pero cayó de 37 a 6,88. Exactamente. A 6,88. Exactamente. Wow. Exactamente. Y se recuperó hasta 22. Yo recuerdo que yo le saqué 100%, pero de 6 meses a esa acción. Pero uno durante la vida tiende a crearse, se llama, no estándares, sino frameworks de pensamiento que por un momento nos puede resultar, por ejemplo, hacer swing trading con Blue Chips Company. Resulta, claro, son Blue Chips comprándolas baratas, pero uno en el día a día suele perder esa energía o interés de hacer otra cosa e innovarse uno mismo, básicamente. Pero yo me imagino que mientras más, por ejemplo, con una buena caída ahora del mercado, las posiciones que nosotros vamos a poder abrir con las compañías que ya conocemos y que tienen ese valor y que agregan ese valor a las masas, por ende, cuando se recuperan con mucha fuerza y luego rompen all time high. El profit que eso va a dar, quizás sí nos ponga una posición donde podamos hacer un allocation de un porcentaje, un 10% de ese profit en ese tipo de compañía. ¿O tú lo ves como que pudiéramos empezar desde ya a hacer ese tipo de allocation?
bueno, no es para holdearla a largo plazo. Es para aprovechar empresas que nadie las está buscando. Ujú. Cuando, por ejemplo, mira, una de las razones por la cual puede suceder una empresa buena, simplemente es chiquita, por eso a nadie le interesa. Los divorcios existen, Ujú. correcto. Y son que el hay 50% de los matrimonios ahora mismo. Hay empresas, sí, 50%. Hay empresas que la construyeron cuando estaban iniciando un grupo de jóvenes y crearon una empresa que tiene 17 sucursales de X producto en el East Coast de Estados Unidos. Y esa empresa cotiza en bolsa y vale 188 millones de dólares. Bueno, hay que divorciarse, o sea, esa Pero persona se no- divorcia y hay que darle la mitad al esposo, o puede ser opuesto también. ¿Qué hace la otra pareja? Empieza a vender una posición que quizás es del 25% de la empresa. Cuando tú vas a vender 25% de una empresa, se desploma. Esa es una de las razones por la cual. Pero también sucede otro tipo de escenario, que es lo que yo he estado realmente profundizando lately. Ustedes saben que cuando la empresa está pequeña, también tú tienes mejor dirección hacia tu próximo paso y el tamaño de la oportunidad. Tú sabes que en el East Coast te va súper bien. Empezaste hace un año a expandir en el West Coast y ya tienes data de que eso te va a llevar a un nivel mucho más elevado. Tú eres el CEO de la empresa y tus directores también ven lo mismo que tú, trabajan en conjunto y empiezan a comprar o a recomprar acciones ellos mismos del mercado abierto, porque saben que en un año van a haber abierto 44 tiendas más. Entonces tú puedes realmente guiarte de qué están haciendo estos directores. ¿Por qué un director de una empresa de 100 millones de dólares de repente compra 3 millones de dólares en su propia empresa? Él está asumiendo más riesgo porque ve la Porque- oportunidad. Exactamente. Comprar el Que ve la 3% de una empresa. Eso es mucho Tú no riesgo. lo haces si tú no sabes lo que viene. Claro, pero también, y eso también va con las inversiones con eventos políticos. Porque tú te ríes. Eso Todos va, nos reímos. eso va con un play que yo estoy viendo de eventos políticos, por ejemplo, con Boeing, y si gana Donald Trump. Eso es algo que lo que yo estoy fundiendo, principalmente con calls de Boeing. Ahora súper barato, un leap de un año. Pero Calls ¿qué, de pa- Boeing. qué pasa con Boeing? Boeing, sí. Yo quiero escuchar eso. Ok. Si gana Donald Trump va a ir full a la derecha, va a ir full milicia, va a ir full aircraft, que al final ellos tienen su dirección, que ellos son los que dan esos contratos. Y históricamente, el año pasado, bueno, en el 2016, cuando ganó Donald Trump, pasó lo mismo, por eso mismo, porque dieron los contratos a ellos. Entonces, es como una apuesta que gana Donald Trump. Y la teoría es que, como él se va a ir tan fuerte por ese lado del military, si tú tienes desde ahora acciones de Boeing, está desde ahora que está muy bajita por todo lo que está pasando, los whistleblowers, todo eso que está matando gente, no sabemos qué está pasando. Pero ahora que está muy bajita, una aprovechadora, si gana Donald Trump, hay más probabilidades de que pueda subir. Solamente hay un problema con tu estrategia. Sí, tú estás al borde de financiar una guerra que... No, tú sabes que hay tres problemas con tu estrategia. Número uno, estás financiando un acto bélico. Yo no creo que Dios honre eso. Número dos, tú no te sabes 3 modelos de aviones de Boeing. Y Warren Buffett dice, no inviertas en negocios que tú no conozcas. Y número tres, para yo hacer una especulación así tan fuerte basado en que Trump va a ganar para que a Boeing le vaya bien, mejor yo lo meto en un ETF que tú, digamos que el riesgo lo drope casi a cero porque te está apalancando en 100. No, y algo también a considerar, no sé si tú lo buscaste, quizás sí. Cuando hay empresas Ahorita Omar tiene ahí la jugada. millonarios. No, pero yo digo. No, pero dale para allá. O sea, No. Óyalo, esto es Esos importante. contratos no cuestan nada. No, pero esto es importante lo que te voy a decir. De que en serio, tú estás apostando o tú estás vaticinando que Trump le va a dar esos contratos a Boeing. Algo que tú deberías hacer es cuando a Boeing le dieron esos contratos por última vez, qué tipo de contratos son y cuándo Yo tengo expiran. el research. Ahora mismo no venía preparado para de ese play, pero yo tengo el research. No, eso, y te digo esto porque mira una empresa que está apalancada por tener que está estancada por tener muchos contratos gubernamentales. Palantir. El 95% de su revenue, no, si el número cambió, no me maten, pero tiene que andar por ahí todavía,
venía de contratos gubernamentales. ¿Qué pasaba? Eso le limita el revenue que ellos van a tener porque se les hace difícil, por las operaciones gubernamentales que tienen, expandir su retail business de seguridad. Y Palantir se ha quedado entre 12 y 25 dólares. Llegó a 29, todo cambió. Recently. Todo Pero te digo, ella se vio estancada por mucho tiempo porque su contrato era a tanta larga duración que no le permitía crecer su retail business. Quizá puede estar cambiando ahora y quizá por eso vale 29. Pero tiene que verificar cuándo se expiran esos contratos. Pero mal puede ser el próximo Michael Berry. Y ya. Claro, Puede no. Peter Thiel. Al final, si tú estudiaste la estrategia, Además, Omar es parte de la Abacus Mafia, igual que el PayPal Mafia. claro, confía en ti. ¿Pero qué tú piensas de ese pay de Boeing? Em, De Boeing es en que general, yo porque no es que estoy Boeing educado. está Yo muy me destruido. separé de Boeing. En la pandemia fue la última vez que la compré a 105. Le vendí a 140. Ese es uno de los peores trades que yo nunca hice. O sea, de los mejores trades que yo nunca hice. Boeing a 80 y pico. Sí. No, eso fue una... Yo la vi, así la vi. Y dije, No solamente cómprala. Boeing. Y no la compré. Todas las aerolíneas Sí. dieron una entrada en la pandemia. Porque yo creo que Boeing fue de que... Pero Boeing fue la que me perdió porque Boeing llegaba a 350. Exactamente. Boeing se fue, se Perdió como desplomó. 70%. A mí no me gusta mucho la aerolínea porque la aerolínea pierde dinero. Está subsidiada Sí, los 100%. profit Por, margins son muy- no, que eso no crece. Pero como Boeing manufactura, yo dije, wow, esto cuesta $90. Ahora, Cómprala. No la compré y creció 200% sí, pues se me en quedó 6 o 7 meses. sí, 200. Yo le hice mucho day trading a Boeing. Yo recuerdo, ya hasta day trading le hacía cuando estábamos aburridos. Sí. en la pandemia. ¿Qué le pasó al CEO de Boeing? ¿Por qué siendo líder de la... Porque hay un duopolio, Airbus y Sí. Boeing. Ujú. Tú tienes la venta asegurada, básicamente. La demanda más alta de aviones a nivel histórico. Viviendo los últimos 20 años con el desarrollo asiático, que a esos asiáticos les encanta viajar. Óyeme, ¿por qué tú tienes que hacer un avión que le faltan tornillos? ¿O tú tienes la demanda asegurada? Yo leí un poquito sobre eso y Y que se cayó una puerta por Alaska. según lo que yo estuve leyendo, Pero, son falta de procesos internos y Ujú. monitoreo de esos procesos. Eso, o sea, SOPs. si tú ves los Son comentarios... problemas de SOP, literalmente de quality assurance, de que la persona que puso esa Ujú. puerta, por ley, tienen quizás que venir 4 personas a verificar que esa puerta fue bien instalada y eso deja un rastro de evidencia de verificación. Y cuando se cayó esa puerta y fueron a verificar, la persona la instaló, la verificó una segunda persona y no se cumplían los SOP de calidad. Y ese decaimiento en la operación del día a día es lo que hace que la puerta y la sala de los aviones salgan. Sí, yo imagino que ustedes han visto el documental en Netflix de lo que pasó con Boeing y que la pieza del avión o la configuración, que creo que fue en Taiwán y se dieron varios aviones, pero era porque cuando tú subías, el piloto automático te bajaba. eso era con el 737 más. Sí. El Max, sí. Pero es por eso mismo, es por falta de que ellos quieren gastar menos dinero en personal para tener más dinero para los Sí, shareholders. pero tú eres un duopolio de un commodity de la vida, Estoy de acuerdo. el transporte. Tú no tienes que... Forza Tu tanto. trabajo es mantener los profit margin creciendo, bueno, la ganancia operativa creciendo 5% al año. Está todo el mundo contento. Pero eso fue lo mismo que tú dices. Él quiso, como se dice en buen dominicano, entericar esos Lo profits. votaron y creo que lo van a demandar. Él claro que lo van a demandar. Sí. Y no le van a meter una demandita, le van a meter un Oh. class action lawsuit de miles y miles y miles de personas que se montaron en ese avión. Sí. Literalmente. Ya cubrimos un poco el portafolio conference call, incluso lo vemos todos los jueves, pero yo creo que no hemos hablado del portafolio que creamos en el podcast pasado. Quiero que detalle un poco más ese podcast que se le creó a Gaby, que es de tu esposa. ¿Cómo va ese portafolio? Cuéntanos de eso, Winston. Ok, mira. Es un portafolio que primero me gusta bastante porque se siente muy bien comenzar un proyecto de nuevo de cero. Por eso yo estoy tan entusiasmado. Porque es como un proyecto nuevo. Y al hacerlo para ella y para mis futuros hijos, como que la atención a los detalles me estoy preocupando más. ¿Ok? So, este portafolio. El portafolio, desde que lo abrimos, de hecho, yo tengo un highlight aquí en mi Instagram. Si van al Instagram Winston Cordero, el primer highlight se llama Proyecto $1 Millón. Mayo 14, $61,000 con 966.
justamente acabando de abrir el portafolio. Mayo 23 ya estaba en 86,800. Tenía un crecimiento overall pequeño, solamente de un 3%. Simplemente le hice una adición de capital de 13K y en ese momento agregamos posiciones de BGT y de Apple. Hemos estado, y aquí yo quiero que tú me orientes en esta parte, Ernesto, oriente a las personas que nos escuchen. Hemos estado agregando QQQ, BGT en diferentes portafolios. ¿Cuál es la diferencia principal que tú ves en ambas? Triple Q se enfoca en el Nasdaq y siempre va a tener las 100 mejores empresas del Nasdaq. Empresa de BGT que es más activamente administrado y los administradores pueden poner y quitar empresas. Ya a nivel interno, BGT tiene 3 veces más empresas, específicamente 321, pero las top 5 tienen mucho más peso que las top 5 del Triple Q. Lo que lo hace, primero, es más diversificado, pero tiene mucho peso en las top 5. Por ende, va a tender a ser más volátil, pero también va a tender a tener mejor rendimiento que el Triple Q. Buenazo. Junio 5, el portafolio ya estaba en una posición, un total cost de $101,000. Ahí lo que hice fue que continué agregando posiciones con el margin. Básicamente, quería llevar el portafolio lo más rápido, el 10% de la meta, en el costo del portafolio. Y ahí teníamos un retorno total de un 3%. Junio 12, ahí empecé a agregar más posiciones. Julio 2 ya estaba en 110,000. Yo creo que en ese momento Gaby estaba extremadamente feliz porque el portafolio ya tenía un 10% de retorno en ese momento. Y básicamente la posición que agregué en ese momento fue Nike cuando cayó un 25%, 29%. La agregué primero a 74 y luego a 72. Ya en julio 9 me enfoqué en agregar posiciones de Louis Vuitton, Moet Hennessy. Esas yo le agregué específicamente luego de un conference call. Sí. Básicamente vi que tú compraste y compré ciegamente, Ernesto. No es que hagan lo mismo, ¿ok? Ahora, ¿dónde está ese portafolio hoy? En Black Monday agregué más posiciones. Ya las mencioné. Nvidia, Amazon y BGT. El portafolio total como luego de todas estas diferentes compras, evidentemente he mejorado el dollar cost average, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El crecimiento que tuvo desde mayo a la fecha, en el Black Monday y en los días anteriores, teníamos más o menos, ¿cuántas semanas ya bajando, declinando poco a poco del precio? Creo que vamos desde julio, Casi 4 o 5 semanas. 4 o 5 semanas. El portafolio está del total, digamos que cost, simplemente, la cifra la tengo acá, simplemente de los $121,000 que tengo de posiciones, solamente tengo en profit $1,137. O sea, los $10,000 que tenía en profit, que Gaby estaba súper feliz, bueno, amor, no lo tenemos en profit ahora mismo. Ahora, la meta no es hacer un swing con ese portafolio. De hecho, yo me siento contento de que estoy reportando en el highlight cada una de las posiciones que agrego o cuando adiciono capital, porque las personas pueden entender, digamos, la dinámica de cómo se administra un portafolio. La gente cree que un 1 más 1 y que el número te da 2. Sí. Y es como que 1 más 1 te da 9 cuando tú O tienes un portafolio. posiblemente la persona ahora mismo digan, wow, tenía 10,000 en profit y ahora solamente tiene 1,000, perdió 9,000. No. Yo no perdí ningún capital. No ha vendido. Yo no he vendido la posición. Ni te había ganado ninguno. Exacto. Ni había cerrado la posición. El portafolio se había apreciado eso. Y yo siempre pongo este ejemplo, cuando las personas compran una propiedad, como las propiedades no se están tasando diariamente de manera automatizada en una plataforma, no saben cuál es el costo real de su propiedad en el día a día. Pero es muy posible que una propiedad de $250,000 una semana valga 260 y otra semana valga 250, hasta por el mismo hecho de si suben o bajan la tasa de interés en los bancos para comprar propiedades. O si simplemente al lado de esa propiedad abrieron una discoteca que todos los días está de lunes a sábado con un musicón y un tapón. O sea, hay muchos escenarios que hacen que una propiedad en una semana a otra
tenga otro tipo de valor, pero no estamos constantemente evaluándolo. Ahora, lo que sí yo sé es que el portafolio está muy bien posicionado si el mercado repunta de la posición actual y está muy bien posicionado si el mercado también hace un declive de un 20 a un 30%. Ojalá. Porque tengo margin disponible y voy a seguir adicionándole capital. Al menos entre $5,000 a $10,000 mensuales. O sea, yo creo que mi esposa está muy tranquila en ese punto de vista. Duro. Ya, tú subiste el último update al Instagram ya. No he subido el de esta semana, subo el de ahora. ¿Cuál es- Justamente en vivo. ¿Cuál es la arroba? Para que lo pongan ahí. Yo quiero comprar empresa nueva. Winston Cordero, evidentemente. Pero es por deporte, no deporte, Sí. sino... Pongan ahí en la pantalla. Entonces, estamos teniendo un update en tu Instagram toda la semana, research. básicamente, del portafolio. Cada vez que tú compras, Empresa nueva. cualquier update. Entonces, también los jueves tenemos conference Sí, call feo. con Ernesto. Así que está súper transparente y todos los movimientos de nosotros estamos haciendo. Para el próximo podcast, a mí me encantaría que dejen en los comentarios qué quieren ver a nivel de invitado y también qué puntos del mercado, porque usualmente las personas que ven estos podcasts son más personas que ya están más dentro del mercado, quisiera que nosotros tocáramos. Evidentemente, denle like, suscríbanse y no sé si tú quieres cerrar con algo, Winston. No, mira, estamos en agosto y quedándole al año tan pocos meses. Tú tienes agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Te quedan 5 meses del año. Si tú estás escuchando esto, yo solamente te diría que trates en estos 5 meses a lo más posible en convertirte en un máster de 5 actividades que tú pudieras estar haciendo en el día a día. Estas 5 actividades no solamente te van a permitir beneficiarte económicamente, ¿no? Sino que también te van a permitir crecer como individuo y a veces subestimamos lo que podemos hacer en 5 meses. Un máster lector. Eso solamente va a involucrar de ti que tú leas 30 minutos al día. Tú pones el cronómetro, 30 minutos, un buen libro. Hay muchos libros que tú puedes leer. El efecto compuesto, Piensa y hágase rico, El hombre más rico de Babilonia, Principles de Ray Dalio, Tus próximos 5 movimientos de Patrick Bet Davis. Hay múltiples libros que tú puedes leer. Número 2, un máster oyente. Si este es el primer podcast que tú ves, suscríbete. Y, oye, si tú quieres no le des like ni lo compartas, pero tírate todos los otros podcasts que tenemos en este canal y los demás videos. Y inmediatamente tu algoritmo se va a alterar y te va a presentar otros contenidos de este tipo que te van a permitir aprender más sobre la industria de las inversiones. Número 3, un máster duplicador, que yo creo que de estos 5 que voy a mencionar, el principal que yo más he desarrollado. Busca personas de ambos géneros, evidentemente, que tú admires. Y de esas personas trata de duplicar todo lo que tú puedas ver que te sume, no lo que te resta. Cómo hablan, cómo saludan, cómo escriben, qué leen, cómo visten, etcétera, hasta el handshake. Número 4, un máster físico. En 5 meses tú puedes cambiar totalmente el rumbo de tu salud. Y número 5, un máster espiritual. Yo creo que ese está de más. Ora 2 veces al día, ve el domingo a la iglesia y mantente cerca de este tipo de contenido y este tipo de cultura porque no es lo normal allá afuera. No es lo normal. Y no es lo que el algoritmo quiere para ti. No es lo Porque que... te aleja ese contenido así si tú te desenfocas. Así Sí. que Dios te bendiga y toma con pinza lo que hemos hablado acá. Clipea mucho si eres de los que creas páginas con clips. Eso sigue aumentando el flujo, ¿no? El podcast de nosotros. Y nos vemos pronto. Se vienen unos buenos podcasts. Sí. Órale, güey. Si me van a Órale. clipearme, Evidentemente.